La historia que están por escuchar es real y es una de las historias más aterradoras y espeluznantes que podrán escuchar. Por favor, te pido mucha discreción. Mi nombre es David y tenía 15 años cuando sucedió todo esto. Mi familia y yo estábamos de vacaciones y, como cada año, decidimos ir a visitar a mi abuela. Al llegar, toda la familia estaba reunida en el hogar. Mis primos, mis tíos e incluso un par de hermanos de mi abuela estaban allí. Estábamos jugando a las escondidas con mis primos, cuando decidí subirme al ático, ya que mi prima Cassandra, quien era la que estaba buscando, tenía mucho miedo de ir allí, así que allí no podría ser encontrado. Cuando subí, prendí rápidamente la luz para poder buscar un escondite entre las cajas y cosas que estaban allí guardadas. Mientras buscaba dónde esconderme, encontré juguetes, ropa, algunas historietas, pero sin duda, lo que más llamó mi atención fue un VHS tirado que se titulaba 13 de abril de 1980. Y miré el viejo televisor que estaba conectado con la videocasetera, así que decidí ponerlo. Me senté a verlo y, cuando por fin se encendió, comenzó un video donde estaba mi familia reunida. Parecía ser una fiesta en la que pude reconocer a mis padres y a mis tíos de aproximadamente unos 20 años. De pronto, el video se cortó y solo se veía una pantalla de color negra, con un llanto triste y desolador de fondo. Un llanto que no he podido olvidar. El VHS terminó. No podía procesar por qué eso estaba allí. Pensé que tal vez había sido un error, así que me puse a buscar por el ático más VHS con un título similar. Mi sorpresa fue cuando encontré una caja con 11 VHS con diferentes fechas, pero del mismo año. Puse el VHS de título 14 de abril de 1980. Al principio, todo era similar. Comenzó con lo que parecía ser la continuación de la fiesta anterior, pues ahora estaba toda la familia reunida en la mesa, con un pastel de cumpleaños, cantándole las mañanitas a mi abuela. Después, el video se volvió a cortar, y esta vez, la pantalla mostró un lugar del cual desconocía, pero se podía apreciar como dos personas arrastraban a alguien. Esa persona iba medio dormida, como si hubiera recibido un golpe, pero aún, con esa poca movilidad, se podía escuchar cómo pedía ayuda, con una voz que estaba al borde del llanto. Quedé helado, simplemente no podía entender por qué estarían esos videos mezclados con videos familiares, pero antes de que pudiera hacer algo, escuché cómo alguien se venía acercando, y cómo empezaban a subir las escaleras rumbo al ático. Así que, sin perder más tiempo, oculté la caja y fingí seguir escondido para el juego. Cuando la puerta se abrió, vi a mi abuela que me dijo: «Baja, la cena está servida», mientras me miraba con su dulce y tierna mirada tan característica. Bajé. No quise que nadie sospechara, así que intenté comer, pero después de ver esos VHS, no tenía nada de apetito, así que no toqué la comida. Llegó la noche y no podía dormir. Tenía muchas dudas, así que, sin que nadie se diera cuenta, decidí salir rumbo al ático, en busca de respuestas. Pero al salir de mi habitación, vi cómo el antiguo despacho de mi abuelo tenía una luz encendida. Me acerqué lentamente y pude escuchar a mi abuela diciendo una extraña oración, la cual desconocía, junto a sus hermanos. De pronto, cayó, y oí cómo mi abuela dijo: «El tiempo del Señor está cerca». Sus hermanos dijeron: «Pronto, en 2 meses, Él vendrá, y por fin podremos salir de esta fachada». Mi abuela dijo: «Ahora tenemos que preparar a la familia. No podemos exponernos a tener fallas». Sus hermanos solo asintieron con la cabeza. Apagaron la luz, y yo me fui corriendo a mi cuarto. Cuando llegué, me quedé con la duda. ¿A qué se referían con «Él vendrá»? ¿Eso tendrá algo que ver con los VHS? ¿Y qué tiene que ver mi familia en todo esto? La duda me mataba por dentro, pero no podía simplemente subir al ático y quedarme por horas allí, pues la verdad sería demasiado extraño, y quizás podrían sospechar. Finalmente, después de unos días, me quedé solo en la casa, con el pretexto de que me sentía enfermo. Todos habían salido de compras y probablemente irían a comer. Ese era mi momento para seguir indagando sobre los VHS. Fui rápidamente al ático, no sin antes asegurarme de que efectivamente no hubiera nadie en casa. Cuando llegué al ático, saqué los demás VHS y puse el siguiente.
Este VHS comenzó de una manera extraña. Mi familia estaba en el hospital. Parecían preocupados. Pude ver cómo alguien de la familia estaba completamente repleto de sangre. No hubo un solo diálogo o algo que me hiciera saber por qué estaban allí. Simplemente se podía sentir una sensación de desesperación y angustia acompañada de las caras bajas de mi familia. Justo después, el video se volvió a cortar. Esta vez fue diferente. Ahora se podía ver a una persona, quizás la misma que la del VHS pasado, colgada en una pared. No pude distinguir el rostro de dicha persona, pues en todo momento llevaba una máscara puesta. Después, se pudo ver cómo alguien que usaba una toga y una máscara negra bajaba por unas escaleras. Dicha persona sostenía una vela roja en sus manos y, cuando llegó a la persona, soltó un poco de cera sobre su piel, causando así unos gritos terribles de dolor, solo para después dejar la vela en el suelo. Después de eso, el VHS se terminó. Como sabía que no tendría más tiempo, puse los siguientes VHS, en los cuales, del VHS 16 de abril al 22 de abril, eran solamente una secuencia de fotos desordenadas, pero en algunas fotos pude distinguir y encontrar cierta cronología. En el VHS 16 pude ver una foto muy similar al lugar donde había sido arrastrada la persona, pero por afuera. Había una pala y un pico, como si estuvieran preparando el terreno. En el VHS 18 se podía ver la habitación por dentro. Es un cuarto bastante amplio, en donde se pueden apreciar las cadenas en donde después sería atado el sujeto. En el VHS 17 se pueden ver dos fotos de noche por fuera del cuarto donde se sometió a la persona. Esto lo sé por las marcas de lodo que se logran apreciar en el piso que va hacia la puerta. En el VHS 19, 20 y 21 se puede ver que tuvieron problemas con el sujeto, pues se puede apreciar como 3 personas de las que usaban toga salieron de allí cargando a alguien más con toga malherido, y después se puede apreciar como el carro quedó completamente lleno de sangre. Esto explicaría el inicio del VHS 15. En el VHS 22, último, con una serie de fotos, se puede ver de mejor manera la fiesta, y en el fondo a una persona que logré distinguir con el hombro completamente vendado. El VHS 23 comenzó de una manera diferente a los demás. Esta vez ya no hubo un video familiar inicial. Esta vez pasamos directamente a la habitación donde se encontraba dicha persona atada a la pared. Estaba completamente golpeado y lloraba y suplicaba por su vida a las 3 personas que estaban frente a él, pero por un diálogo y ciertos murmullos era claro que habían más personas en esa habitación, y después se corta el video. El VHS 24 inició como todos los demás, la familia reunida en la sala, viendo la televisión, algunos tomando, otros bailando. Entonces el VHS volvió a cortarse. Esta vez se pudo ver una foto, la cual enfocaba un mapa en el despacho de mi abuelo, mientras de fondo se escuchaba la misma oración que había escuchado hace unas noches, dicha por mi abuela. Salí del ático, vigilando que nadie hubiera llegado aún, pues la verdad, no sé cuánto tiempo pasé allí. Cuando bajé no había nadie, eso me calmó un poco, pero nuevamente no quería perder tiempo, así que fui directo al despacho de mi abuelo, en busca de ese mapa. Cuando llegué, revisé la estantería, y no encontré nada, así que abrí los cajones, y en uno de ellos pude ver el mapa, y junto al mapa, una llave. Cuando abrí el mapa, noté un punto marcado cerca de la casa. Antes de poder hacer algo más, escuché cómo la perilla de la puerta estaba girando, así que saqué rápido mi teléfono y le tomé una foto al mapa, y tomé la llave, para después dejar todo tal y como estaba, y correr rumbo a mi cuarto sin ser visto. Alcancé a llegar a mi cuarto, sin levantar ninguna sospecha. Mi madre se acercó a mí y me preguntó cómo seguía de salud. Aunque por dentro me moría de los nervios, logré contestar lo más tranquilo posible y le dije que todo estaba bien, que solo necesitaba dormir más. Mi madre me dio un beso en la frente y después salió del cuarto. En cuanto ella salió, tomé mi linterna y busqué en mi ropero ropa cómoda que me protegiera del frío para salir rumbo a aquel lugar, pues estaba cerca de la casa, no más de 10 minutos caminando. Así que sabía que si quería saber la verdad, tendría que ir allí. Llegó la noche. Tuve suerte de que el cansancio del día hiciera que mi familia estuviera exhausta y quedaran dormidos profundamente. Aproveché eso y salí de la casa con la llave y la foto del mapa rumbo a aquel lugar extraño. Después de un par de minutos pude llegar y vi aquel lugar que había visto anteriormente en los VHS. Por un momento quedé en shock,
no sabía si era buena idea entrar o no, pero no podía simplemente dejarlo pasar. Tenía que llegar al fondo de todo esto. Me acerqué, vi que la puerta estaba cerrada, por lo que probé a abrirla con la llave, y, afortunadamente, funcionó. Entré, prendí la linterna, pues el lugar estaba completamente oscuro. Pero ese no fue mi único problema. Aquel lugar emanaba un olor nauseabundo, un olor a muerto. Cuando finalmente entré, empecé a bajar las escaleras, las mismas que había visto en los VHS. Mientras bajaba, vi las paredes llenas de sangre seca, y cuando llegué abajo, vi en el cuarto en donde quizás se habían cometido múltiples crímenes. Después de caminar un rato, pude ver en el piso un círculo con figuras extrañas, también con sangre seca, pero sin duda, lo que más me impactó fue ver la pared donde seguía colgado el mismo sujeto, pero esta vez en los huesos. Recorrí el lugar, pues era bastante amplio. Mientras caminaba, pude ver huesos, ropa tirada y más objetos que no sabía a quién pertenecían. También pude ver una cámara, misma con la que supongo se grabaron los VHS que había visto. Seguí caminando y, en el piso, había un pedazo de losa alzada y bajo él, un VHS con el título 25 de abril de 1980. Tomé el VHS y salí de ese lugar aterrado. Quería confrontar a mi familia, pero sabía que si iba solo, algo me pasaría, por lo que decidí llamar a la policía. Ellos me dijeron que llegarían en 20 minutos, tiempo perfecto para llegar a casa, ver el VHS y cuando llegara la policía, poder confrontarlos. Llegué a mi casa y puse el VHS. Cuando lo vi, quedé horrorizado. El VHS mostró finalmente los rostros de mi familia, mis tíos, mi abuela, sus hermanos y mis padres, haciendo un ritual, sacrificando la vida de aquel inocente sujeto. No pude más con la conmoción. Bajé lentamente las escaleras, intentando no dar sospechas, pero cuando llegué a la puerta, sentí una mano en mi espalda. Volteé lentamente y vi a toda mi familia reunida. Rápidamente quité la mano de mi madre de mi espalda y me pegué a la puerta. Entonces les empecé a gritar, preguntándoles por todo lo que había sucedido. Nadie me respondió, se quedaban viendo entre ellos. Mi abuela se acercó y me dijo: tranquilo, hijo, déjame explicarte. ¿Explicarme? ¿Qué me vas a explicar? ¿Que mi familia no es lo que creía? Dije enojado, frustrado, con miedo. De pronto, la puerta detrás de mí se abrió y uno de mis tíos me sujetó y me dijo: hemos estado esperando esto por años. No dejaremos que tú arruines el momento. Pude ver cómo mi abuela tomó un cuchillo que estaba en la mesa y se abalanzó contra mí. Logré soltarme, dándole un golpe a mi tío, pero aún así mi abuela me alcanzó a rasgar con el cuchillo. Caí al piso. Mi madre, mi padre y toda mi familia estaban decididos a acabar conmigo. Afortunadamente, entró la policía y fui salvado. Mi familia salía gritando, diciendo que sus planes fueron arruinados, y mi abuela, mirándome fijamente a los ojos, me dijo: Tú no lograste nada, solo retrasaste lo inevitable, y tú serás el primero por el que él vendrá. Después de eso, mi abuela se subió a la patrulla, y yo vivía alejado, tomando terapia, y después de 10 años pensé que lo olvidaría, hasta que ayer, en la noche, un paquete me llegó, y al abrirlo pude ver una caja llena de fotos mías, y una carta que decía: te hemos estado observando, desde aquel día que nuestros planes fueron arruinados. Quizás piensas que lograste acabar con nosotros, pero esto es más grande de lo que podrías imaginar. Si quieres saber la verdad, te esperamos en la casa de tu abuela.